Regresaremos a eso, a ese tópico en un momento. Quiero cambiar de engranes aquí. Mencionamos en la conferencia, en la Biblia bíblica, en la conferencia bíblica la semana pasada. Es inusual hacer esto. No es la primera vez que hacemos esto en un tópico. En octubre 28 vamos a hacer otra conferencia. La vamos a hacer aquí en conjunto con otras congregaciones. Y hemos sido más precisos de lo que vamos a hacer. Así es que estamos llamando a esta conferencia los influenciadores, criticando a los que están alrededor. Así, he hablado un par de veces de todos esos influenciadores. El anuncio que hice la semana pasada, no sé cómo trabaja esto, pero alguien lo tomó de la línea y lo mandó a todos los influenciadores, todos los que están haciendo eso. Voy a hablarle a usted, como si está escuchando usted también. Espero que esté escuchando y dale a conocer qué está pasando. Así, mientras los predicadores que vamos a tener, yo voy a estar hablando. Chad Vega, de nuestra iglesia, Dr. Mark, habrá cuando menos 3 de nosotros trabajando en este programa. Pero el propósito de esta conferencia es proveer una crítica, escrito material, de lo cual está masivo, esta organización masiva de este tipo de ministerio basado y la razón es, no nomás encontramos un libro, vamos a tener una conferencia sobre un libro, no nomás lo escogimos. La razón es, este es un ministerio influenciador de que está influenciando a muchas congregaciones a uno de nuestros pueblos, en algunas de cuales ya tienen que cambiar su ministerio de los hombres. Hemos mencionado la última vez que hay una conexión significante, que un protestante escuela que tenemos aquí en Bakersfield tienen problemas, están teniendo problemas y estamos comunicándonos con ellos. Pero la razón por la cual estamos criticando este material es porque el autor de este material y el fundador de esta organización clama en más de un lugar inspiración divina y revelación, y que si está siguiéndolo a él, está siguiendo a Dios. El problema es, sus materiales están llenos de decepciones y mala doctrina. Así es que te pone en un lugar muy duro, muy difícil. He recibido de Dios esta doctrina. Eso no tiene sentido. De hecho, esta semana yo y otro pastor tuvimos el privilegio de juntarnos con otros líderes de estos que están siendo influenciados por esto. Y, y fue de su petición, es nuestra esperanza, que atiendan, que vengan, que cualquiera involucrado con ese tipo de religión. Porque no estamos aquí para golpear, no estamos aquí para defender la verdad, defender el evangelio. Tenemos una conversación larga, duró como 3 horas y media cuando nos juntamos y apuntamos múltiples errores. Y aquí es la cosa interesante que aprecio mucho, que ellos estuvieron de acuerdo en muchos de los errores. Así es que nuestra llamada a ellos es que abandonen ese tipo de material de esa religión, porque la definición de un falso maestro es conocer algo que no es cierto y enseñarlo de todas maneras. Eso es lo que es un falso maestro. Estamos abiertos a la corrección y prestos a la corrección de parar de hacer eso. Que mientras aprendes, atravesas eso. Falsos maestros deben ser rechazados totalmente por la iglesia. Segunda Juan 10. Es muy claro de ello. Estamos por hombres que se junten. Estamos todos en favor de cosas gloriosas que pasen. Pero estos influenciadores se ponen como a un lado igual a la iglesia. Y mientras niegan eso, verbalmente su material dice otra cosa. De hecho, su material dice que usted, como una persona que está madurando en Cristo, debe de salir más y crecer más de su pastor y su iglesia. Y tenemos un problema con eso. Eso no es bíblico. Todo lo que vamos a hacer es proveer un crítica y va a estar pesado en contento. Gracias, Señor. Esta semana vamos a tener un estado escrito que vamos a poner en línea para cualquiera que firme, afirmando la posición que dice los influenciadores están fuera de línea en ciertas áreas. Y estamos trabajando en eso. Múltiples personas lo están observando y vamos a ser muy precisos. Y gracias, Señor, esta semana vamos a darles detalles sobre la conferencia para apuntarse. A este punto, creo que simplemente lo vamos a hacer con donaciones aceptadas. Va a costarnos, pero cualquiera que quiera
escribirnos un cheque para esta conferencia, estaremos contentos de recibirlo. Pero la razón que digo todo esto, primero, es para invitar a todos que quiera venir y respetablemente escuchar. Vamos a hacer esto apretado y extremadamente bíblico. Todo está en la escritura. Y también vamos a referenciar la historia de la iglesia, que creemos que los influenciadores están completamente desconectados sobre la historia de la iglesia, que este grupo no tiene ADN de sus antepasados de la iglesia. Así es que el ADN que muestran, que tengo que apuntar esto, es que antes fueron condenados por la iglesia, este tipo de personas, este tipo de teología. No podemos hacer discípulo a alguien que no quiera, pero yo creo con todo mi corazón que la cosa más amorosa que puede hacer es seguir de la decepción, es mostrar ese horror y sacarlos de ese error. Y cuando menos darle la oportunidad de escuchar algo diferente. Así es que queremos proveer un crítica que pueda ser utilizado para años después. Es nuestra esperanza. Nuestra esperanza ver influenciadores en Bakersfield de bajar sobre sus ideas erróneas y que alrededor del mundo empiecen a observar este tipo de conferencia y que se abran sus ojos. Pero la razón principal es para que usted ore y que usted pida al Señor que defienda su evangelio, que defienda la verdad escritural. Esto no es algo que cualquiera está involucrado. No estamos ansiosos que queremos hacer. Es algo que tenemos que hacer y debemos hacer porque la verdad debe ser parada firme. Y ese es el trabajo del pastor. Simplemente octubre 28. Sé que tenemos un evento en el 7 de los hombres y el 14 las mujeres, pero este es un día que tuvimos que escoger. Eso es importante y espero que vengas y que me apoyen. Vamos a dar más detalles en línea. Espero esta mañana. Vamos a transidir un poco fuera de eso. Vamos a pedir al Señor que bendiga este momento. Padre, venimos esta mañana una vez más, inclinando nuestro rostro, nuestros corazones, nuestra voluntad, todo hacia usted. Queremos someternos a la palabra de mi Señor. Y si esa verdad contradice una idea que yo previamente sostenía, entonces debo yo ajustarme a su voluntad y debo seguir la verdad. Solamente podemos adorarte en espíritu y en verdad. No podemos con lo que no conocemos. No podemos adorar a un Dios que está falsificadamente caracterizado en la sociedad. Así es que le pedimos en este día que abramos la palabra de Dios y que continuamente nos muestre a Cristo, nos muestre las gloriosas verdades de su eterna palabra. Oh, te adoramos y te damos las gracias. Nos has dado una Biblia la cual conocemos a nuestro Dios, sabemos nuestro lugar en creación y sabemos cómo ser reconciliados con usted, Padre, a través de Cristo. Pedimos que bendiga la palabra de este día en nuestras vidas, en nuestra obediencia, en nuestra humildad, buscando su voluntad. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Quiero que vaya a Juan 2:13. Juan 2:13. Vamos a tomar un break del Evangelio de Mateo en honor a lo que se anuncia esta mañana. Nuestro edificio. Juan 2:13. El segundo verso del himno clásico, el único fundamento de la iglesia, ofrece una visión verdaderamente gloriosa de la elevada de la novia de Cristo. Queremos cultivar una vista alta de la iglesia de Cristo. La iglesia de nuestro Señor Salvador y Señor, elegido de cada nación, pero una sobre la tierra, su carta de salvación, un Señor, una fe, un nacimiento. Un santo nombre ella bendice, participa de un alimento santo. Y a una esperanza ella presiona con toda la gracia dotada. La hermosa novia de Cristo, organizada por el mismo Jesucristo mismo, es con gloriosamente bendecida. Somos por la misma novia de Cristo. E históricamente, la novia de Cristo se ha reunido en lugares. Nuestro anuncio de estos planes hoy es digno de detenernos y considerar por qué nos molestamos con esto. ¿Por qué no ahorrar el dinero y
y dejar cómo se mire y dejarlo ser. Vamos a agarrar un montón de botes de spray. Tal vez los vecinos nos ayuden. Esperamos que eso no pase. ¿Por qué no nomás ahorrar el dinero? He predicado extensamente sobre la necesidad y las razones de las instalaciones de la iglesia en nuestra predicación Gozosa Generosidad. No estoy preocupado por eso. Este no es un sermón para recaudar fondos. Ya está dando fielmente a Joyful Generosity. Así es que no voy a tenerlo si quiere dar más. Pero eso no es mi propósito esta mañana. Lo que me gustaría hacer esta mañana es activar nuestras mentes y corazones hacia la idea de que el pueblo de Dios siempre ha centrado su adoración en lo que hemos tomado en torno al espacio, un espacio sagrado. Realmente hoy toda una teología alrededor de este concepto. Ahora, ciertamente hay algunas razones pragmáticas para esforzarse, para tener algunas instalaciones de lo más grandes, y le voy a recordar algunas de ellas rápidamente, pero realmente no es mi enfoque esta mañana, pero aquí hay algunas de las simplemente tiene sentido desde un punto de vista humano lógico. Una instalación de la iglesia que repela al transeúnte no representa bien lo que estamos ofreciendo. La verdad del evangelio es gloriosa. Debemos rechazar nuevamente el exceso de pragmatismo, de que el espacio y la usabilidad lo son todo. Que si tenemos 4 paredes y un techo con muchos metros cuadrados, entonces eso es un éxito. Pero la historia nos dice algo teológicamente. Hay de alguna manera más santidad inherente en la instalación que ayuda a crear estabilidad. Eso es lo que es sobre pragmatismo, dice. Sabemos que la nueva iglesia plantada parece realmente, he escuchado muchas veces, se hace tan viejo que la iglesia no es un edificio. No hay nadie en este cuarto que cree que la iglesia es un edificio. Ya hemos pasado todo eso, ya entendemos eso perfectamente. La gente del Señor es a través de Cristo que es la iglesia. Necesitamos caminar ese camino. Así es que a través de ese camino alguien puede decir, nunca vamos a tener un edificio porque la iglesia no es un edificio y esa es la razón que dan. Pero una nueva iglesia plantada que parece realmente genial. Parece ser muy divertido porque estás juntando en un teatro o en un parque y te pones cada domingo y hay 35 años después se ha vuelto bastante viejo. Demuestra una iglesia que ha estado por 200 años juntándose en un teatro. No existe. Eventualmente la iglesia necesita ponerse y tener raíces y tener estabilidad. Y hablando prácticamente, vivimos en una cultura de que las cosas suceden en un edificio. Si su médico tuviera una tienda de campaña en Walmart, probablemente creo que prefiero morirme, no acudiría ahí. Si su dentista operó desde la parte trasera de su camioneta, eventualmente que una herramienta y abre su caja de herramientas, no irías ahí. Esa es la cultura que vivimos. Pensamientos prácticos, pero hay un corazón detrás de la gozosa generosidad. Hay un corazón detrás de las instalaciones de la iglesia que va más allá del pragmatismo. Creo que en general la iglesia de Jesucristo ha perdido el sentido de teología del espacio sagrado. En nuestros esfuerzos por ser espirituales, a veces podemos volvernos inadvertidamente platónicos en nuestro pensamiento. La filosofía de Platón era que todas las cosas físicas son malas y solo lo inmaterial y espiritual es bueno. Y hemos hablado eso sobre el milenio en la serie en Domingos de la Noche, que es un tema de forma de estudiar la Biblia. Y podemos empezar a devorar lo físico pensando que de alguna manera eso es más espiritual. De que donde nos reunamos no importa. Cómo te presentes no importa. Lo que das no importa. De hecho, cuanto más informales en nuestra nación creen que lo más informales, lo más flojos y culturalmente irrelevantes seamos, que seremos mejor. Que esas cosas no importan. ¿Sabe? Cuando Dios se encontró con Moisés en la zarza ardiente, le dijo a Moisés, quítate las sandalias porque donde estás parado es tierra santa. En otras palabras, no tomes a la ligera que te estás encontrando con Dios. No lo tomes a la ligera. Entonces quiero explorar la idea del espacio sagrado. Simplemente quiero hacer una pregunta así entonces de un texto y darte una respuesta de otro texto. Es que primero hagamos una pregunta si entonces, pero exploraremos
en Juan 2, 13 al 17. Pero primero y después haré la pregunta. Ese es el trato. Vamos a caminar atrás del texto y luego haré la pregunta, ¿ok? Así es, contexto dice, es muy importante. Jesús pasó muchos días en Capernaum después de la boda de Caná, en lo que convirtió el agua en vino. Capernaum era la base de operaciones de Jesús para el ministerio en la esquina noreste del mar de Galilea, a unas 16 millas de Caná, aproximadamente un día de caminata. Pero el texto no nos dice cuánto tiempo ha transcurrido entre la visita de Jesús a Capernaum y esta Pascua, la primera de las tres que vamos a mencionar y leer aquí. Pero el versículo 13, Juan explica que la Pascua de los judíos estaba cerca. En Juan, los autores originales eran judíos, pero Juan educó al lector gentil. Era aparente. Eso da esa explicación. ¿Recuerdas el significado de la Pascua? Ese es el recuerdo de la misericordia de Dios al pasar por alto sus hogares cuando ejecutó el primogénito de cada familia egipcia. Y la Pascua es prescrita en el Éxodo 12. Ahora Jerusalén está al sur de Capernaum, pero tiene una elevación mucho más mayor, por lo que tú subes a Jerusalén como dice en el versículo 13. Jesús vino al templo, versículo 13. Y el templo de Jerusalén, símbolo de identidad nacional. El templo de Jerusalén era el símbolo, algo nacional, destinado que se reuniría con su pueblo Israel. Más importante, el lugar de encuentro que Dios había designado donde se reuniría con su pueblo en Israel, en la tierra. Y era el lugar donde un gentil podía adorar a alguien que no era judío, expresando fe genuina en Dios, genuinamente, por el amor de Dios. Por lo tanto, el templo tenía un atrio para los gentiles, aún manteniendo la santa unidad de los judíos, pero adorar al Señor, recordando que Dios nunca rechaza al gentil que se vuelve a él con fe verdadera, por fe. El propósito de Israel era ser un reino de sacerdotes, hablarles sobre el reino de Dios y el Dios creador. Esto es importante. Lo que vamos a leer toma lugar afuera de la corte en los gentiles, donde los gentiles deben de venir en humildad, en ofrecer adoración. Versículo 14. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas del dinero sentados en sus mesas. Tenemos los vendedores, venden bovinos, bueyes, ovejas, palomas. Esto permitió a los fieles no tener que conducir ni guiar animales a largas distancias en su lugar para el sacrificio, simplemente comprar uno. Los animales eran necesarios para diversas ofrendas, como se prescribe en Éxodo, Levítico y Números. Y la Pascua era un momento en el que el pueblo también venía a ofrecer estos tipos de sacrificios. Es que un gran grupo de personas, un tiempo muy apurado, el pueblo también tenía que pagar un impuesto al del templo, prescrito en el Éxodo 30 para el cuidado y funcionamiento del templo. Un israelita se le prohibía presentarse a adorar a Dios pensando que no le costaría nada hacerlo. Nadie, voy a adorar a Dios por nada. Así que, por causa de eso, tienes a los que cambiaban el dinero. Los cambistas al menos tenían tres tipos de monedas de circulación en Israel: griegas, romanas y judías. Y los gentiles, monedas no se aceptadas para el impuesto del templo, por lo que los cambistas se ganaban la vida intercambiando el dinero. Se establecieron en el atrio exterior patio de los gentiles para la comunidad de los adoradores. Todos cobraban precios inflados por sus servicios y la familia del sumo sacerdote era el principal beneficiario del negocio. Eran los beneficiarios, tenían que pagar una tarifa para vender en el templo. Así es que ellos obtenían ese dinero. Ninguno de ellos se preocupaba por los gentiles que querían dar a Dios. No se preocupaban por aquellos que necesitaban al Señor, que estaban tratando de adorar al Señor vivo. No tenía ningún sentido de responsabilidad hacia el mundo o hacia el Señor, según Éxodo 19. No tomaron la significancia de hacer una adoración genuina y sincera basada en la realidad interna de la fe. Simplemente tomaban lo que eran genuinamente de la fe de los verdaderos creyentes y lo convirtieron en una moda cultural, un sistema de ética, de provista del fundamento de la fe real en el Señor. Simplemente negocio. Quiero que vean esta foto.
Hay algo extraño aquí en esta fotografía. Dos cosas pasando a la misma vez. Uno contradiciendo al otro. Tenías las oraciones de los verdaderos creyentes en el Señor. Aquellos que se habían arrepentido del pecado, comunicándose con Dios. Es muy difícil para nosotros entender lo que un verdadero creyente era. Ellos se les enseñó que comunicarse con Dios tenía que ir al templo. Imagínense tener que viajar en cientos y cientos de millas para ir, comunicarse con Dios y expresar a Dios que quiero seguirte, Señor, y traer un sacrificio, un genuino corazón de adoración. Esas son las personas que se han arrepentido de su pecado y son salvos basado en la obra redentora del Mesías. Escuchando el Antiguo Testamento. Están escuchando los salmos fielmente que vienen de muchas millas distancia para adorar en el templo. Unos anhelando profundos verdaderos santos israelitas para ofrecer sacrificios en obediencia a la ley por amor a su Dios misericordioso. Están los gentiles verdaderos que están tan agradecidos que Dios de los judíos los ha aceptado a ellos. Y luego aquellos que, verdaderos israelitas, que ofrecen sacrificios en obediencia a la ley, la verdadera prescrita por Dios a Israel, este evento cultural en el que habían olvidado. Y ahogándose por el caos de los bueyes bramando y las ovejas balando y los clientes regateando con los vendedores. Esa era es una presencia de Dios, un terreno santo, pero parecía una feria. Un terrible evento cultural. La verdadera fe prescrita por Dios a Israel en la ley se había convertido en un evento cultural en el que habían olvidado por qué necesitaban sacrificar en primer lugar. Y Jesús rechazaría totalmente este sistema falso que tenía un parecido externo con la verdadera fe en Dios. Pero en realidad era lo que él llamaba tumbas blanqueadas, asquerosas por dentro. Y Jesús fue la degradación, lo que fue antes una fe genuina. Y a ver la degradación sólida genuina, Jesús estaba enfurecido por el mismo lugar donde Dios había elegido, lleno de gracia para encontrarse con la humanidad. Ahora se había convertido en un mismo lugar falso. Versículo 15. Y habiendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos con las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y los volcó las mesas, se las volteó. Y aquellos que venían las palomas, dijo, tomen esto aquí, y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Es la primera vez de las dos veces que Jesús limpia el templo. Varios años después, al final de su ministerio, lo haría de nuevo nuevamente. En un martes antes de su crucifixión. Así es que Jesús esencialmente comienza y termina su ministerio de esta defensa de la santidad de su Padre y demostrando de su propia deidad y autoridad. Jesús tomó algunas cuerdas, probablemente algunas utilizadas por los clientes para llevarse a los animales comprados. Había sido un látigo grande, lo suficiente para usarse para arrear ganado. La atmósfera de adoración que caracterizaba los terrenos del templo, el símbolo de la presencia de Dios con su pueblo, se había convertido en una feria del condado. Pasa tres cosas. Jesús expulsa a los vendedores de animales con sus animales. El látigo era para expulsar a los animales en estampida. Y tengo que entender, y me hubiera gustado ver esto, verlo, hacer esto. La segunda cosa que pasa, derribó las mesas de los cambistas. Rodaron todas las monedas por el suelo y todo lo que pasó en ese momento. Y ordenó a los que vendían las palomas que se fueran. Somos solamente vendemos palomas, tal vez no nos moleste. No, te vi a ti también, órale, lárguese. ¿Cuál es el resultado? Caos y pandemonio. Un caos grande. Vendedores de animales persiguiendo animales por todos los lados. Cambistas de dinero y todos los demás trapando por el suelo agarrando monedas. Los que venden palomas agarrando las jaulas y corriendo. Y puede imaginar Jesús, los discípulos diciendo, abriendo la boca. Él no, disculpen, voy a hacer algo aquí importante. Simplemente lo hizo. Quiero apuntar eso. Es la primera vez en el Evangelio de Juan que Jesús llama a Dios mi Padre. Y haciendo esto, declara audazmente que Él tiene una relación con Dios que es completamente única y exclusiva, diferente a la del resto de la humanidad. Más adelante en el Evangelio, Jesús declara que si alguien quiere entrar en esta relación con Dios como su Padre,
Entonces debe venir a través de Jesús. No hay otra manera. Yo soy la manera. Yo soy el camino, la verdad. Así es que quiero ver lo que no está en este texto. No acude al sumo sacerdote para quejarse del comercio que se realiza en el templo. No inicia una marcha de protesta ni hace circular una petición. No intenta hacer entrar en razón a los vendedores. No. Jesús está actuando como el dueño del templo. Es el que dice, esta es mi casa, la de mi padre. Esta es la casa de mi padre. De hecho, incluso los judíos incrédulos admitirían más tarde que cuando Jesús se llama el mismo Hijo de Dios, se está haciendo igual a quién? A Dios, igual a Dios. Ahora sus discípulos están con él y probablemente todos están levantando las quijadas cuando vieron todo esto que Jesús los repentinamente, si puede creerlo, los abandona. Recogió algunas cuerdas sueltas y rápidamente se unió y está azotando animales, gente, y se va en esta, discúlpeme, ahorita regreso, siempre se volvió loco, estaba enfurecido por lo que estaba pasando. Esta es la casa de su padre. La santidad y la pureza de Dios no tolerarán el sabotaje y la contaminación de la casa. Jesús está vívido ante la contaminación de la adoración pura a Dios. Llama la casa de su padre el templo de representación terrenal, un trono, el salón del trono celestial, en el punto de conexión donde Dios, gracias, eligió encontrarse con su pueblo. Es un modelo de verdadero en Hebreos 9:11, este templo. En Isaías 6, el profeta fue al templo y se encontró con el poder de Dios, teniendo el modelo y la cosa real en el cielo unidos, de modo que vi, dice al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su manto llena el templo. Versículo 17. Sus discípulos se recuerdan que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y puede agregar en sus notas, vieron el celo del Hijo de Dios por su Padre. Lo vieron con sus propios ojos. Ahora, usted conoce el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. En el pacto venidero, en el centro de adoración es Cristo, Jesús mismo. Ese centro. Jesús le explicó esto a la mujer junto al pozo en Juan 4. La adoración del templo en la era de la iglesia venidera será reemplazada. El templo es para Israel e iba a ser destruido en el año 70 después de Cristo. Y aún debe ser reconstruido. En el nuevo pacto, en el Espíritu Santo habitando nosotros, ahora somos nosotros el templo de Dios en la tierra, el lugar donde, como si fuera donde Dios habita entre los hombres. Entonces la pregunta es, aquí está la pregunta entonces, sobre el espacio sagrado, es más como una pregunta, sí, entonces, esta es la pregunta. Sí, el espacio no importa porque la iglesia es la iglesia donde quiera que estemos. Y sí, la iglesia no es un edificio. Y sí, en el nuevo pacto que está por venir, el centro de adoración es Cristo y no el templo. Y sí, el templo es solo para Israel. Y sí, el templo iba a ser destruido en el año 70 por los romanos de todos modos. Entonces, ¿por qué Jesús le importó tanto el espacio sagrado? ¿Por qué a Jesús le importó tanto este espacio sagrado? Le voy a dar la respuesta en un momento. Primero voy a explorar otro texto. Pase a Primera de Crónicas 21. Símbolo de presentación. Primera de Crónicas 21. Vamos a caminar a unas cosas importantes de este texto. Y le voy a dar la respuesta a esta pregunta. En el lugar ritual de sacrificio, en tierra, era el lugar sagrado, el santuario central. Era el lugar donde el sacrificio, pero también era una casa de oración y alabanza. Era un templo. Era un lugar de sacrificio, la casa de adoración y oración. Y bajo el rey David, Israel buscó tener un lugar de descanso permanente para el arca del pacto. Realmente el trono de Dios en la tierra, y este lugar debía ser en Jerusalén. David compró la era de Arauna, también llamada Ornán. Segunda de Samuel 24, 16 a 25, habla de esto. Y no era simplemente un lugar bueno. Segunda Crónicas 3, donde identifica como donde Abraham sacrificó a Isaac y fue salvado por esto, por el ángel del Señor, el monte Moriah. Muy especial este lugar. Jerusalén era originalmente conocida como Saleh, el lugar de que
Melquisedec, el rey, en Génesis 14, rey sacerdote del Dios Altísimo, en los días de Abraham y el monte Moriah, corona de la colina, es la corona de la colina, según la tradición en donde Melquisedec gobernó y adoró. Así es que algo masivo hay dentro de esto. El contexto es la tierra que se compró adquirida después del pecado de David, de contar al pueblo con orgullo. Segunda Samuel 24 tiene escrito, habla sobre esto. Primera Crónicas 21-22. Así es que el Señor eligió este lugar para anunciarla, este mismo lugar, para anunciar la disciplina de David. La disciplina de David, no la gente. Primera Crónicas 21-14, versículo 14. Aquí es donde lo anunció. Así Jehová envió una peste en Israel y murieron alrededor de 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel de Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo, de los Jebuseos. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová, que estaba entre el cielo y la tierra, con la espada desnuda en su mano, extendida contra Israel, Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. Y cuando Dios no soy yo que detuvo la plaga, el profeta Gad le ordenó a David que hiciera un altar ahí. Pero ¿qué han hecho? Oh Jehová mi Dios, deja que tu mano esté en contra de mí, pero no contra tu gente. Dios detuvo la plaga. Y el profeta se lo ordenó a David que hiciera un altar allí. En otras palabras, este lugar estaba altamente ligado a la expiación del pecado. A la expiación del pecado. Abraham Ornán quería donar la tierra, pero David insistió en que la comprara. Miren versículo 21, Primera Crónicas. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dijo David a Ornán por el peso de 600 ciclos de oro. Declaró que no haría sacrificios que no le costara nada, por lo que pagó 15 libras de oro, más o menos de oro. David entendió la idea y la esencia del sacrificio. Si no te cuesta nada, no es un sacrificio. Compró el lugar, edificó un altar y ofreció holocaustos y ofrendas de paz a Dios. Y lo anunció ahí. Capítulo 22, Primera Crónicas. Y luego dijo, aquí estará la casa de Jehová Dios y aquí el altar del holocausto para Israel. Anunció que la casa de Dios sería hecha ahí en ese mismo lugar, en el monte Moriah. Pero David no quería quién lo construiría. Él no sería. Vamos a versículo 6, capítulo 22, Primera Crónicas. Llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificara la casa de Jehová, Dios de Israel. Y David dijo a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo del nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz en todos sus enemigos de alrededor. Por tanto, su nombre será Salomón. Y daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él será por mi hijo, y yo le seré por padre. Y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Para ser claro, eso no quiere decir que David haya hecho malo, pero era el defensor de Israel. Él iba a crear la paz que Salomón iba a disfrutar. Pero el templo debía recordar el descanso espiritual de Dios en el jardín de la gente, como en el jardín de Edén. Así es que Salomón, que significa paz, Salomón, construiría el templo. David hizo todo lo que pudo para prepararse para el templo. Adquirió la tierra, reunió los materiales, contrató a los artesanos, reunió dinero. Mire todo lo que hizo en versículos 2 de capítulo 22, Primera Crónicas. Versículo 2. Después se reunió a los extranjeros que habían en la tierra y señaló entre ellos canteros de que labrasen piedras para edificar la casa de Dios.
Preparó David mucho hierro para la clavación de las puertas y junturas y mucho bronce sin peso y madera de cedro 50. Sidonios y tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. 14. Dice, he aquí, yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata, bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo, preparado madera y piedra, a todo lo cual añadirías muchos obreros, canteros, albañiles que sabían hacer todo esto, expertos en la obra. Y dice, porque ha entregado en mi mano modaró desde la tierra y traer la arca de la alianza a la casa que debía ser construida en su nombre, el nombre de Jehová. Esto es emocionante. Todos esos materiales, tesoros juntándose. ¿Sabe qué me conmueve? ¿Qué me conmueve? Que estuviera trabajando tan duro para un templo en el que nunca adoraría personalmente. David trazó los planos por inspiración divina y dio instrucciones a Salomón sobre cómo construirlo en 1 Crónicas 29. ¿Ha leído usted eso? 28. Lo más significativo, trasladó el arca del pacto desde su ubicación en el bosque de área de Gabaón para el lugar donde sería conocido como Monte Templo. David continuó recaudando fondos. Vamos más adelante. 1 Crónicas 29. 1 hizo todo lo que pudo recaudar y tenía dos componentes recaudar fondos. Fue voluntaria y fue generosa. Eso es emocionante. 1 Crónicas 29 dijo el rey David a toda la asamblea. Mi hijo Salomón, que Dios ha elegido, Dios es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová. Con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de plata, hierro para las cosas de hierro, madera para las cosas de madera, piedras de onice, piedras preciosas, piedras negras, piedras diversos colores, toda clase de piedras preciosas, piedras de mármol y a la abundancia. Abundante. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo mi tesoro, particularmente oro y plata. Doy cosas que he preparado para la casa del santuario. Casa de mi Dios, 3,000 talentos de oro, oro de Ofir, 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro, pues, para las cosas de oro, plata para las cosas de plata y todas las obras de las manos de los artífices. Quien quiera hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová, entonces David dijo, siempre he dado mi fortuna para el templo. Entonces los jefes de la familia, los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente la lista de tesoros masivos. Ellos fueron a dar primero. Versículo 9. Y la gente se alegró por haber contribuido voluntariamente. ¿Entendió eso? Porque fueron generosos. Hicieron su contribuido voluntario de su corazón. Y David quedó tan abrumado por su generosidad. Su espíritu se contentó. Él conmemoró su espíritu en un breve salmo en los versículos 10 al 19. La fidelidad de Dios volvió a ser alabanza para Dios. Había tal espíritu de adoración que en respuesta a la invitación de David, todo el pueblo alabó a Dios y se postró sobre su rostro ante él para reconocer su soberanía, su santidad y su bondad. Sobreabundados. Versículo 20. Después hizo David a la congregación. Entonces David dijo a todo el mundo, bendecid ahora a Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Dios de sus padres, e inclinándose, adorándose delante de Jehová y del rey. Salomón comenzó la construcción en el cuarto año de su reinado, alrededor de 966 a.C. Primera Reyes 6:1. En el año 400 era majestuoso, impresionante, elaborado, adornado. El centro del complejo de este edificio, el edificio del templo mismo, 104 pies de largo, 34 pies de ancho, 52 pies de alto, paredes 10 pies de espesor. Ningún moto se iba a pasar y mostrarlos de ninguna manera. Está dividido en dos secciones, el lugar santo
la parte abierta del santuario donde servirían los sacerdotes 70 pies de largo. Y el lugar santísimo, el lugar donde habitaba la presencia de Dios en la tierra, donde estaba el arca del pacto, sería. El lugar santo era un cubo exacto de 34 pies en todas direcciones. El edificio tenía un vestíbulo de entrada de 34 pies de ancho, 17 pies de profundidad, y todo el edificio se elevó a 10 pies del nivel del suelo. El patio estaba rodeado de cámaras y galerías por los levitas, para los músicos, cantores, sirvientes, para guardar todas las necesidades del templo, una especie de complejo de apartamentos. Cada complejo tenía 3 pisos de altura y enormes muros exteriores, masivas paredes. Siempre estaba ministrando ahí cada necesidad del templo. Siempre ministrando, siempre sirviendo, disponibles para cualquier servicio. Los mismos muebles básicos y parafernalia que estaban en el tabernáculo literalmente que se había utilizado durante cientos de años, también estaban en una escala mucho más elevada. En contraste con el altar itinerante portátil, el altar que Salomón había construido tenía alrededor de 34 pies cuadrados, 17.6 pies de alto, masivo. Salomón, la fuente de agua de Salomón, una palanga para lavarse, tenía 7 pies de diámetro, 8.6 pies de profundidad, capacidad de 10,000 galones de agua para todos. Estaba sostenido por 12 toros de bronce, todos mirando en diferentes direcciones. Tenía 10 carros de bronce, cada uno con capacidad de 200 galones de agua para llevar agua a los depósitos. El tabernáculo tenía un candelero en un lugar santo. El templo tenía 10 de ellos. Así es que estaba glorioso. El templo era un lugar que un teólogo llamó el dramático acercamiento a Dios. El dramático acercamiento es a través del sacrificio. No se podía creer. Paredes de cedro, pisos de cipres en el lugar santo, de modo que de ninguna piedra se veía. Algo increíble. Luego lo cubrieron con mejor cosas. La mayoría de la parte de la carpintería estaba decorada con incrustaciones de oro puro. Las paredes interiores estaban llenas de talleres de flores, calabazas y palmeras. Las grandes puertas dobles se conducían al lugar santo y el lugar santísimo eran de madera maciza de olivo. Esa gloriosa madera con vetas multicolores y retorcidas. Dentro del lugar santísimo con el arca del pacto había 2 querubines gigantes, ángeles gigantescos tallados de 17 pies de alto, hechos de madera de olivo y adornados con oro, que simbolizaban la presencia angelical con Dios. De modo que cualquier cosa donde el trono está postrado, siempre hay querubines, siempre hay guardianes ahí, ángeles. Estaban a la cara de la entrada, de modo que sus alas se tocaran entre sí hasta las paredes laterales. Así es que el templo fue un recordatorio tangible de lo que se había perdido en el jardín del Edén. Era un poco representación del jardín del Edén. Y daba esperanza para el futuro, compañerismo completo de Dios con su pueblo. Salomón fue muy claro en su teología, que aunque el templo era glorioso, todavía era realmente una representación de la morada de Dios mismo. Salomón ora en Primera de Reyes 8:27. ¿Pero verdaderamente habitará Dios en la tierra? He aquí los cielos y los cielos más altos no pueden contenerte, cuanto menos esta casa que he construido. En otras palabras, está diciendo Dios, esta cosita pequeñita aquí, que algo una cabaña parece. Es representación simplemente. ¿Qué mostraba? ¿Qué aspectos de Dios mostraba? Podemos pasar a sugerir semanas. Quiero mostrar sugerir 3 cosas. Primero, mostró la majestad, la majestuosidad de Dios. Todo fue construido en perfecta simetría y armonía. Solo se utilizaron los mejores materiales de construcción. Todo lo que la creación de Dios hizo. Los tapices de las paredes tenían colores intensos como azul, púrpura y escarlata. Colores reales, colores regales. La enorme cantidad de bronce, plata y oro mostraban el honor que se debería dar a aquel que era merecedor de adoración. Mostró la salvación de Dios, la majestad. Mostró la salvación de Dios. Mostró la salvación de Dios. El atrio estaba cerrado al mundo, separado a entrada al mismo, estaba controlada por los porteros
levitas, quienes también ayudaban a los adoradores y prepararse para estar ante la presencia de Dios. Hay una línea de demarcación. Los adoradores primero se acercaban al altar mayor donde se hacía el sacrificio. Luego iban a la fuente, la enorme palangana, para lavarse, que simbolizaba la pureza que sigue la expiación. Y el acceso continuo a Dios fue guiado por la luz de los candeleros, sostenido por las oraciones intercedoras del sacerdote en el altar del incienso. Pero el acceso directo a Dios era mediado. Solo por el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo en vez de una sola vez al año en el día de la expiación. Pero cuando el sumo sacerdote emergía del lugar santísimo y declaraba gracia y paz al pueblo de Dios, había alegría de que la relación con Dios fue restaurada. Había paz y armonía entre Dios y su pueblo. Mostró la salvación. Y en el templo también se mostraba su reino de Dios. Mostraba el reino. Este era un lugar donde su trono en la tierra, era un trono en la tierra, un anticipo de cuando Dios estaría físicamente presente en su trono en la tierra. Una pequeña probara. Todo el complejo del templo fue separado. Era un recordatorio del hecho, una réplica terrenal del santuario celestial de Dios. La expresión tangible de que el reino de Dios en la tierra era un lugar donde la gente podía encontrar refugio del pecado, de la muerte, de la esperanza. Había una razón que cuando Jesucristo regresaría, una de las actividades primordiales sería reconstruir el templo. Ahora, avanzando rápidamente hasta los días de Jesús y el nuevo pacto venidero, es razonable preguntar cómo se relaciona el templo con esta próxima dispensación del plan de Dios. Bueno, el templo que albergaba la gloria de Dios presagiaba la gloria velada de Jesucristo en Juan 1:14, donde Jesucristo se hizo hombre. Era como el tabernáculo entre nosotros. Después de la resurrección de Cristo hubo una nueva morada para la presencia de Dios en la tierra, el cuerpo místico de Cristo, la iglesia. Los creyentes se habían convertido en templo de Dios cuando el Espíritu Santo habita en ellos. 1 Corintios 6:19 dice: pero el templo fue utilizado por los apóstoles usando sus características simbólicas para señalar las doctrinas de nuestra fe y de la gracia de Dios, así como enseñar la gracia de Dios sobre la vida cristiana y el servicio a Dios en el templo. Tremenda ilustración. Pero el templo proporcionó también la inspiración para la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando el cristianismo creció tan rápidamente después de la muerte de los apóstoles, se hizo necesario tener mejores lugares para reunirse. Era pragmáticamente necesario tener características apropiadas para permitir la predicación, canto, la alabanza, la mesa del Señor, bautismo y la comunión juntos. Simbolismo era necesario para identificar estos lugares como únicos, exclusivos y apartados. Con el tiempo se utilizaron cruces y otros símbolos cristianos para identificar estos lugares como apartados para la adoración. Apartado es sagrado para nosotros, para adorar a Jesucristo. Y de hecho los primeros edificios de las iglesias encontrados por los arqueólogos mostraban un esfuerzo deliberado por recrear la estructura del templo en muchas maneras para ajustado en el culto cristiano, incluyendo espacios para la predicación, para coros, para instrumentalistas, para preparar la mesa del Señor y para el bautismo. Bien, la iglesia estaba inspirada por el templo. Ok, pero recuerde, nuestro sí, pregunta. Sí, el espacio no importa porque la iglesia donde quiera que estemos. Y sí, la iglesia no es un edificio. Y sí, en el nuevo pacto que estará por venir, el centro de la oración es Cristo y no el templo. Y sí, el templo es solo para Israel. Y sí, el templo iba a ser destruido en el año 70 por los romanos, que de todos modos. Entonces, ¿por qué Jesús le importó tanto el del espacio sagrado? Y por cierto, esto ni siquiera es el Salomón del templo. Es el pequeño, diminuto versión conocido por los del exilio. ¿Por qué Jesús le importó tanto por este espacio sagrado? Aquí está la respuesta. El espacio sagrado es una demostración tangible de la majestad y gloria de Dios. El espacio sagrado es una demostración tangible de la majestad y la gloria de Dios y que Él es nuestra prioridad más alta. Esa es la respuesta. Es tangible.
majestad gloriosa de Dios y que Él es nuestra prioridad más alta. Escuchen, vaya al templo de los templos. En Israel hay algo nacional, un lugar nacional, el único lugar nacional de adoración. Eso es todo. Pero posteriormente, cuando los comunidades locales construyeron sinagogas, tenían que trabajar dentro de sus posibilidades para construir modestas estructuras para la reunión del pueblo de Dios. Si vivías a 80 millas fuera lejos de ahí, pues era práctico. Uno de los principales teólogos en el área de la teología de la adoración, el doctor Alan Ross, escribió algo tan útil y aplicable que quiero tomar el tiempo para leerles esto. Escucha al doctor Ross. A pesar de tener que trabajar dentro de sus posibilidades, si los fieles quieren que su edificio sea un lugar donde la gente pueda salir de sus rutinas mundanas y vislumbrar la gloria, entonces, ¿cómo construyen el santuario y con qué materiales se construye? Se debe de pensar cuidadosamente. El lugar de oración, después de todo, refleja no solo las prioridades y procedimientos de los adoradores que se reúnen allí, sino también el valor que le dan al Dios santo que adoran. Y Ross señala que incluso en las ciudades más pequeñas de Israel que tenían una sinagoga, la sinagoga era generalmente la construcción más bonita y elegante de la ciudad. Era lo más bonito y elegante de ese pueblo. Era lo mejor. Era la más ordenada y organizada. Continúa, no importa cuán humilde sea el lugar de culto, su preparación y cuidado deben decir a todos los fieles que ese lugar es especial, que es un lugar especial, que es un lugar que ha sido reservado para la comunión con la majestad de las alturas y que se merece lo mejor que tienen. Recordando la esperanza de gloria. Esto refleja hacer lo mejor que podemos. Incluso cómo cuidamos el edificio y la iglesia, cómo lo limpiamos también. Deje poner esa manera. Estos son los más importantes pisos del mundo. Estas son las más importantes alfombras del mundo. Las más importantes bombillas, focos importantes del mundo. No iluminan tu sala, iluminan donde nos juntamos con Dios, donde nos congregamos. La historia de la iglesia está llena de intentos gloriosos por parte de las iglesias para dramatizar el movimiento del pueblo de Dios a través de todo el proceso de acercarse a Dios. Con todo el significado ultimátum de que se encuentra en la salvación de Cristo. Sin embargo, algunas de las iglesias de predicación y adoración más grandes de la historia han hecho lo mejor que han podido en su estructura reflejar la gloria de la salvación de Dios. Y algunos arquitectos dicen, obviamente, el edificio ornamentado por sí solo, sin la enseñanza y predicación apropiadas de la verdad del Evangelio y en Cristo, se convierte rápidamente en una cáscara hueca, un edificio con belleza, pero no se conserva su propio celestial, el propósito celestial. Igualmente, obvio, es una iglesia pequeña, puede reunirse en un hogar, en un pequeño espacio modesto y aún así proclamar las gloriosas verdades del Evangelio. Pero desde que terminó la primera ola masiva de la persecución del siglo IV, las iglesias de todo el mundo han sido impulsadas naturalmente a combinar las gloriosas verdades del Evangelio en proclamar la enseñanza discipulado con edificios, en edificios que reflejan la majestad, la salvación y el reino de Dios. Así es que esto es una cuestión del corazón. El espacio sagrado es una demostración tangible de la majestad y la gloria de Dios y que Él es nuestra prioridad más alta y sublime. Increíbles representaciones artísticas que hemos visto, ¿no? Se refieren solo a la pragmática de un edificio atractivo. Pero eso no solo simplemente son por la cosa pragmática de un edificio atractivo. Estamos haciendo una declaración que somos como arena. Estamos haciendo una declaración teológica sobre la importancia de la gloria de Dios. Él es santo. Es sobre todas las cosas. Es glorioso. No podemos hacer lo que hizo Salomón, pero nunca demostramos de la plata, de las paredes, oro, ordenando todo, ornamentando todo. Pero podemos hacer lo que el Señor nos permita hacer aquí. Cada columna, cada bombilla, cada foco, todo lo que podemos hacer, pintar, cualquier cosa que podamos hacer hermosa y encantador, porque hemos designado este espacio sagrado, porque Dios es hermoso y encantador. Piense que recuerdo que el Señor Jesucristo sacrificó para proporcionar
el perdón de tu pecado. Él estaba habitando en el verdadero templo de Dios, en el cielo, rodeado de billones de ángeles, proclamando la gloria, las virtudes del poder de Dios desde el pasado eterno. Y sin embargo, Él llamó la gloria con su Padre en su magnificencia. Y sin embargo, Él bajó de eso a la inmundicia de este mundo en la agonía de una cruz. Abandonó los beneficios de su gloria, que siempre ha sido de Él, para que pudiéramos compartir todo lo que Él es, todo lo que Él tiene y estar con Él por la eternidad. El único fundamento de la iglesia es Jesucristo, su Señor. Ella es su nueva creación por el Espíritu y la palabra. Desde el cielo vino y la buscó para ser su santa novia, esposa. Con su propia sangre la compró. Por su vida murió. ¿No es algo pequeño que podamos hacer? Juntarnos aquí en este lugar y designar este espacio sagrado. No es un lugar tan grandísimo, pero es sagrado. Adoramos un Salvador que entregó las glorias del cielo para que podamos tener vida, vida eterna. Es lo menos que podemos hacer es apartar un pequeño pedazo. Esto pertenece a Él. Es lo menos que podemos hacer. Sagrado espacio. Es una cosa gloriosa. Nunca olvidemos eso. Padre, te damos las gracias. Este pequeño lugar que nos has dado. Claro, entendemos todos, Señor, que la iglesia no es edificio y nunca vamos a hacer esa certeza. La iglesia está aquí. La iglesia está hecha por aquellos que se juntan alrededor del mundo mientras hablamos. La iglesia está hecha por la mayoría de la iglesia. Están con usted. Pero a través de los centenarios de años han proclamado un pedazo de tierra en la tierra. Esto pertenece a la adoración de Dios. Nos has dado este pequeño pedazo aquí en White Lane para este tiempo, para estos años venideros. Y es nuestro deseo que el carácter de este lugar, las características, se asienten, hagan igualdad con usted, Señor, cuando oramos. Es nuestro deseo que en este pequeño lugar las glorias del cielo, las glorias de la cruz, la magnificencia de la doctrina de la justificación, regeneración, santificación, glorificación, con todo, que vayan hacia arriba, dale usted gloria y en nuestros corazones, danos la vida santificada, así como nos ha llamado a ser apartados como su gente, deseamos ser apartados apartados en este lugar, dale a Cristo a su gloria. Nada más pasa aquí, no pasa otra cosa. Este no es un centro de comunidad. Este es un centro de juntarse, de un club que pueda juntarse aquí. Esto es solamente para la gente de Dios se reúna. Dale la gloria a aquel que ha dado todo y ha hecho todo por nosotros. Te damos gracias y adoramos, oramos con toda la gloria que se te debe a usted y en su nombre. Amén.